Hola, ¿qué tal? En este video les voy a hablar de los capacitores ya sea conectados en serie o conectados en paralelo. Pero ¿para qué nos sirve esto? Bueno, vamos a suponer que te encuentras en la situación en la que no encuentras el valor de cierto capacitor. Vamos a suponer que tú necesitas una capacidad específica, pero no tienes ese valor, no tienes capacitores que tengan ese valor que tú requieres. Entonces lo que tú puedes hacer es llegar al valor que tú requieres, ya sea conectando capacitores ya sea en serie o en paralelo, para así lograr llegar a la capacidad que requieres. Es decir, por ejemplo, aquí tengo tres capacitores conectados en serie. Cada uno tiene un valor de 400 microfaradios. Es decir, los tres tienen el mismo valor. Cuando los conectamos en serie, la capacidad total va a disminuir. Es decir, es al revés que las resistencias conectadas en serie. Es decir, ¿cómo obtenemos la capacidad total de capacitores conectados en serie? Pues de la siguiente manera, es uno dividido entre los inversos de cada uno de estos valores. Es decir, en 1 dividido entre 1 entre C1 más 1 entre C2 más 1 entre C3. Si recuerdan, esta fórmula usábamos al momento de sumar resistencias en paralelo, pero aquí es al revés. Cuando están en serie se suman de la siguiente manera, se obtiene el valor de la siguiente manera, la capacidad total, y cuando están en paralelo se suman directamente, ahorita lo vamos a ver. Quiere decir que para obtener la capacidad total de este circuito es 1 dividido entre 1 entre C1 más 1 entre C2 más 1 entre C3. Es decir, ya poniéndole los valores que tienen, es 1 dividido entre la suma de 1 entre 47 más 1 entre 47 más 1 entre 47. ¿Sí? Como aquí estas fracciones tienen el mismo denominador, se pueden sumar directamente y nos da 3 entre 47, 3 47avos. Entonces queda 1 que divide a 3 47avos. Entonces aplicamos la ley de la tortilla y nos queda 47 entre 3 y ese es un valor de 15.67 microfaradios. Si se dan cuenta, hemos disminuido la capacidad, ¿sí? La capacidad total. Y para poder comprobarlo hay una página online que nos ayuda a poder obtener la capacidad total. Por ejemplo, aquí con el capacitor en serie vemos que he puesto tres capacitores y del mismo valor, 47 microfaradios. Y aquí me da que la capacidad total en serie es casi 15.67 microfaradios. Entonces se dan cuenta que hemos reducido la capacidad total. Entonces eso nos sirve en los momentos en que nosotros vamos a suponer que tenemos capacitores más grandes que lo que necesitamos. Lo que podemos hacer es conectarlos en serie algunos para disminuir la capacidad y así vamos a poder utilizar ese capacitor, llegar a un valor muy aproximado al que necesitamos o el valor exacto. Aquí tenemos el siguiente ejemplo de conexión en serie, pero ahora vemos que son dos capacitores. Cuando son dos tenemos la cosa un poquito más sencilla. Podemos aplicar una de las fórmulas que utilizamos cuando tenemos dos resistencias en serie, que es la multiplicación de cada valor, en este caso de cada valor del capacitor, dividido entre la suma de cada valor. Es decir, en este caso cada uno es de 100 microfaradios, entonces es 100 por 100 entre 100 más 100. 100 por 100 es 10.000, entre 200 nos da 50. 50 microfaradios, que es lo mismo que 50 por 10 a la menos 6 faradios. En conclusión, si ambos capacitores son del mismo valor y están conectados en serie, la capacidad total es la mitad del valor de uno de ellos. Es decir, como están en serie y son del mismo valor, la capacidad total de estos dos capacitores va a ser de 50 microfaradios. Es decir, que dos capacitores de 100 microfaradios equivale a uno de 50 microfaradios. Vamos a suponer que ustedes no tienen capacitores de 50 microfaradios y tienen de 100 para arriba. 100 microfaradios para arriba. ¿Qué hacen? Pues dicen, no, pues bueno, tengo que disminuir la capacidad, entonces utilizo dos capacitores de 100 microfaradios cada uno. O vamos a suponer que requieren un capacitor de 1000 microfaradios y tienen, bueno, vamos a suponer que requieren uno de 100 microfaradios, ¿sí? Y tienen puros capacitores de 200. No digo que existan esos valores, no hay valores comerciales. Vamos a suponer que con dos capacitores de 200 microfaradios van a obtener la mitad de la capacidad, que son 100 microfaradios. Eso es para el uso que se da. Ahora, la conexión en paralelo
pues es a cómo se suma la resistencia en serie. Directamente se suman. Aquí tenemos 3 condensadores conectados en paralelo. Cada uno es de 100 microfaradios, entonces la capacidad total va a ser igual a la suma de cada capacidad de capacitor. Entonces va a ser igual a 100 más 100 más 100, es decir, 300 por 10 a la menos 6 faradios, que es lo mismo que 300 microfaradios. Entonces, si ustedes necesitan, por ejemplo, un capacitor de 300 microfaradios y no tienen de ese valor, tienen puros de 100 microfaradios, pueden conectar 3 capacitores en paralelo para que les dé la capacidad total. Vemos aquí que es lo contrario a la suma de las resistencias. Cuando están en serie, las resistencias se suman a cómo se suman los capacitores en paralelo, ¿sí? Y las resistencias cuando están en paralelo se suman a cómo se suman los capacitores en serie. Es al revés, pero son las mismas fórmulas. Entonces, esto es todo. Nos vemos en el siguiente video.